les recuerdan, bueno, a todos, los que puedan abrir cámara, obviamente la abren, y aquellos que no pueden, se entiende que no puedan, ¿no? Pero para mí, que estoy del otro lado, está lindo verlos, si se puede, ¿no? Porque si no parece como que estoy hablando sola. Bueno, habíamos trabajado en el primer encuentro la importancia de la lectura en este trabajo de construcción de la lectura en niños que aún no lo hacen convencionalmente, ¿no? Cómo colaboramos como docentes interviniendo para que los niños puedan avanzar en su proceso de lectura. Y todo ese soporte, esa base que nosotros vamos a trabajar mucho en el jardín, les va a servir un montón para cuando estén alfabetizados y estén en la escuela, porque sabemos que la mayoría de los niños que tenemos en el nivel inicial no llegan a alfabetizarse en el nivel, sino que lo completan en la escuela primaria. Pero bueno, tenemos un trabajo tremendo ahí porque construir niños lectores, ayudarlos a que ellos tengan actitudes de lectores, es el trabajo que nos compete, ¿no? Y eso lo trabajamos, tal como lo vimos la vez pasada, mucho sobre aquellas escrituras en los textos escritos, aquello que ya está escrito, ¿no? Tratando de trabajar las diferencias. No es lo mismo un cuento que una poesía, que una receta, ¿no? Esto habíamos estado mirando. Y obviamente el trabajo dentro de las salas del jardín, de la importancia que tienen los soportes seguros dentro de la sala para que cuando la maestra interviene, los niños tengan dónde consultar. Un poco en síntesis era eso, el trabajo con el nombre propio fuertemente, porque el nombre tiene una presencia dentro de aquello que se lee y que se escribe, y ese diálogo que hay entre la escritura y la lectura, entendiendo que la escritura va por un camino y la lectura va por otro, que están ahí en un interjuego, pero que en realidad son procesos independientes y que por eso no hablamos de lectoescritura, sino que hablamos de lectura y de escritura. En este paradigma donde el diseño curricular nos acompaña para trabajar la lectura, tenemos que entender que dejamos un poco de lado esta mirada graduada de la enseñanza, en donde un niño tiene que aprender primero las vocales y después las consonantes y después ir avanzando con pequeñas palabras y después combinando sílabas. Sabemos que el proceso con las investigaciones de Emilia Ferreiro y Ana Teberoski son bastante diferentes a ese proceso tradicional de la enseñanza, ¿no? Y cuando hablamos de tradicional, hablamos de la fonetización letra por letra, de la conciencia fonológica como elemento principal para trabajar la alfabetización, porque sabemos que los niños construyen procesos en donde ellos se identifican y donde pueden comprender que están por fuera de la conciencia fonológica. La conciencia fonológica viene a ocupar un lugar preponderante ya en la escuela primaria, ¿no? Donde ya están alfabetizados. Por eso nosotros en esta etapa tenemos un trabajo muy puntual y donde debemos construir saberes sobre esas intervenciones docentes para que los niños puedan avanzar, ¿no? Todo eso lo vimos un poquito en el encuentro anterior. Y ahora me gustaría que Jardín, por ejemplo, 912 creo que está. Yo tengo ahí el material que me compartieron, que si está la directora... Aquí estoy. Bien. Sí, aquí estoy.
Yo les comparto, no me acuerdo si vos habías subido algunas imágenes, creo que sí. Sí, sí. Bien. Hay una carpetita que dice fotos. Sí, ahí te lo comparto acá en pantalla para que todos lo puedan ver. Bien. ¿Se ve ahí? Los títulos nomás. Sí, hay un proyecto de nombre propio de una docente, Josefina Bello, en donde cuando hasta fin de año, es para todo el año, ¿no? En donde, si querés contanos vos, a ver, ¿cómo fue el proceso La docente, cuando nos empezamos el año en febrero, organizamos la enseñanza, digamos, por lo menos bocetamos la enseñanza para todo el año, y en el plan anual lo toma como una actividad permanente, trabajar con el nombre propio, para que los estudiantes se vayan apropiando de esos contenidos que tienen que ver con la localización, el reconocimiento, sí. la escritura, la producción. Y arma este proyecto que tiene que ver con el nombre, y lo que nosotros trabajamos desde un inicio, que nos pareció que era un material, por lo menos para mí, muy interesante, fue el documento de producir listas de palabras y nombres en el jardín. Y bueno, con esa documentación se planificó el proyecto y se sigue llevando adelante desde los primeros días de clase, cuando la docente decidió abordar ya esta planificación, y lo va a ir trabajando a lo largo del año, porque bueno, como es una actividad permanente, todos los días hay una situación de lectura y de escritura, o de localización, o de reproducción del nombre, para ir avanzando hacia este objetivo que está ahí en el proyecto, digamos, y que también está presente en la evaluación. Bueno, está bien. Yo lo que podía leer, y vos me podrás ampliar y mejorar mi percepción seguramente, es que tenemos muchas actividades en relación a la construcción del nombre propio, ¿no? Yo las voy a leer rápido. Pedir previamente información sobre el significado de cada nombre a las familias. Pasar lista, y se propone que los niños que al escuchar su nombre busquen y tomen el cartel con su nombre y lo coloquen en el pizarrón. Observar y comparar los nombres, cuáles empiezan con la misma letra, si se repiten letras, si son nombres largos, cortos, inventar rimas, armar con letras móviles sus nombres, identificar con qué letra empieza cada nombre y con cuál termina, elegir a los ayudantes de la sala, escribir los nombres en el pizarrón, reconocerlos en una lista, escribirlos en una lista, escribir el nombre teniendo como referencia su cartel en hoja, en el pizarrón, en el piso con tiza, siempre con el propósito, por ejemplo, de firmar sus producciones y guardar memoria. Bueno, en general, este proyecto tiene mucho trabajo pensado en función de que los niños puedan escribir su nombre, ¿no? Y las comparaciones. Exacto. ¿Es así? Sí, es así, porque en realidad lo que se buscó cuando se originó el proyecto era que el niño pueda reproducir su nombre a lo largo del año, de distintas actividades, y que la lectura del nombre en muchas, casi todas, o el reconocimiento o localización, está como implícito en muchas de las tareas, no están como desarrolladas, pero por ahí, porque la idea más que nada fue acerca de escritura, pero no por eso no está implícita, o sea, la lectura estaría como implícita. De hecho, la actividad que nosotros presentamos, como se nos pidió, digamos, utilizamos un proyecto que tuviéramos ya armado y que estaba también hecho de esa manera, o sea, es la realidad del aula. Y si bien hay algunas que implican la lectura, no están como explicitadas, digamos. Bien, porque los contenidos también son gracias a la escritura.
Es sobre escritura. Pero bueno, está bien. Lo importante en esto, como para, ¿qué mirada le pusiste vos a este proyecto? ¿Qué te parece? Si estaría necesitando algunas cuestiones que le faltan o qué orientación podés dar vos como directora al respecto. En realidad, a mí me parece que como el proyecto está destinado a la producción escrita o al reconocimiento escrito del nombre, tal vez agregar otro que tenga que ver con, más que nada, con la lectura en distintos momentos del nombre, digo, ¿no? Y que tenga que ver con la localización de los nombres de los estudiantes, que puede estar presente, lo digo ahora así como pensándolo en voz alta, que puede estar presente en algún proyecto de juego que implique leer también los nombres, reconocerlos, localizarlos, o distintos proyectos a lo largo del año que impliquen la lectura del nombre propio y de los demás, ¿no? Claro. Pero ahí lo que habría que enriquecer es el uso social del nombre, ¿no? El para qué nos sirve escribir el nombre y más allá de la mecánica esta que tiene la escritura del nombre y cuántas letras y el más largo y el más corto, siempre, siempre tenemos que pensar para qué nos sirve escribir el nombre y dónde lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, que como estrategia docente siempre esté ahí implícito en esa planificación la necesidad del uso, ¿no? Yo necesito aprender a escribir mi nombre porque lo necesito para colgar mi mochila y saber dónde está mi mochila, lo necesito porque tengo que hacer una lista de los secretarios y tengo que escribir mi nombre en esa lista, porque necesito firmar mis trabajos, mis pertenencias, Sí, etcétera, etcétera. Explicitarlo. Eso es importantísimo que las maestras lo tengan siempre como... No se escuchan. Que lo tenga siempre como sumado a la mecánica de la escritura del nombre, la necesidad de escribirlo, ¿no? El uso social. Ahora, vamos a ver acá, me parece que tenías... No, esta es otra. Vos estás en Islas, ¿no es cierto? Situación de lectura del nombre propio. Bueno, de esta, ¿qué nos podés contar? A ver. Situación de lectura del nombre propio. ¿Lo ves? No sé si se ve. Sí, esto es el acompañamiento hacia la maestra, que le puse el título de que el acompañamiento tenía que ver con situación de lectura del nombre propio, reconocimiento del nombre propio y el de un compañero, entre otros, consignar en la lista de colaboradores del día para dejar constancia de quién será el responsable de esa tarea. Esa fue, digamos, la actividad que refiere las fotos y que se desprende del proyecto que enviamos. Más acercada a la lectura, digamos. O sea, el proyecto es un proyecto general y que, como la lectura no se separa de la escritura, ahí una de las misiones, del objetivo de esa actividad tenía que ver con justamente dejar un registro de los estudiantes que van siendo los colaboradores del día para organizar justamente una de las funciones del nombre, de leer y escribir el nombre para saber y organizar la tarea de la semana o del día, digamos. Esta tiene que ver con ese acompañamiento y observación a la maestra. Bien, yo estoy intentando que todos lo puedan ver, pero no sé si ahí se ve mejor. Ahí. Espérate que no... Ahí estamos en el inicio. Y bueno, dice acompañamiento a la docente en la planificación y puesta en práctica de una situación de lectura por sí mismo, del nombre propio y de sus compañeros, en una sala de 4 años. Bien. Bueno, y ahí se describe, con los indicadores que ustedes nos enviaron, la información relevada, digamos. Claro, bien. A ver si lo puedo... Y el objetivo era que una de las
Uno de los objetivos principales es saber justamente organizar la sala para todos los días, quiénes son los que están destinados a determinada tarea de colaboración en el aula, no sé, repartir las tazas, los lápices, los materiales, no sé, todo lo que haga falta de una manera más organizada, tomando el nombre propio, el reconocimiento y la localización, para ir construyendo esa tabla que está al final en una de las fotos, construida y que está en la sala como escritura segura para que los chicos puedan ir trabajando sobre... Lo que me parece muy valioso de esta planificación es que la maestra explicitó la intervención con sentido en relacionar dos nombres que empiezan igual, ¿no? El de Danilo y Dante. Sí. Es fundamental, ¿no? Poder hacer, obviamente, trabajos en pequeños grupos, la recomendación es la multipropuesta que acompañe, ¿no? Pero esa maestra interviniendo puntualmente para ayudar a los niños a avanzar en sus niveles de conceptualización, que tengan que pensar en los parecidos y los semejantes entre el nombre de uno y de otro, que puedan resolver pequeños problemas en relación a la lectura que los ayuden a poder avanzar, ¿no? Inclusive es muy necesario que estén escritas en las planificaciones, porque si no, ustedes como equipos directivos, inclusive para las maestras, es orientador poner cómo voy a intervenir. Bueno, acá pensé en el nombre de Danilo y Dante para intervenir puntualmente y que ponga los diferentes agrupamientos que piensa hacer para trabajar este tipo de intervención, ¿no? ¿Por qué te parece que son parecidos? ¿Suenan igual el nombre de Dante y de Danilo? ¿En qué parte suenan igual? ¿Qué parte? Todo eso lo construimos cuando se inició, cuando fuimos mirando las planificaciones y las actividades, con esa circular, con esa documentación de producir listas, está muy, muy interesante, muy claro y nos ayudó muchísimo. Perfecto. Y en las fotos, que está atrás, en la carpetita de fotos, se ve claramente cómo los chicos van buscando estos indicadores, estos indicios que la maestra les va sugiriendo, orientando, guiando. Acá la foto que vemos es la lista de todos los estudiantes de la sala, con los nombres escritos, con las características que son letra Arial, todas con el mismo tamaño, bueno. Y esa es la presentación de la actividad. Y después más adelante se ven los dos pequeños grupos donde los niños van buscando... A ver Danilo y Dante. Ahí. A ver. No, ahí está. Esperen que... Para el otro. Sí, voy a tratar de... A ver. No, me vuelve a aparecer la misma. Pero hay 9, así que tendrían en algún, no sé... Y yo las vi, por eso estoy tratando de buscarlas, pero no sé... No, este se me encuentra. A ver, quizás estén para abajo. A ver, las voy a buscar. Capaz. A ver, ahí está. Porque yo las puse todas juntas para que les fuera fácil. Ahí están dos estudiantes buscando, bueno, una de ellas es Juliana, que era uno de los otros nombres que estaban, que había que buscar, eran Juliana y Danilo, y ahí está un pequeño grupo ya buscando y señalando, las distintas variables que tenían que buscar y observar. Bien. A ver. Y después en la otra mesita está el otro grupo. A ver, vamos a ver el otro. Acá hay otras que están también. Las mismas niñas buscando, sí. En esta no se ve muy bien. No se ve, no salió clara, pero a veces no es fácil. Sí, bueno, no. Y ahí se las ve
porque mientras los chicos trabajan, y entonces una miraba, la otra sacaba fotos, bueno, nada, y no quedó muy clara y ya no había forma. No, está bien. Ahí está, Juliana está con Tyron y Jairo, entonces eran 2 nombres también, y tenían que buscar Juliana y Danilo, y ahí estaban buscando, bueno, ahí está Danilo, buscando y señalando su letra de inicio, digamos, y la seño también lo está confrontando con Dante, porque es como que las dos empiezan igual, y entonces ahí están buscando y Danilo señala, va señalando las distintas letras hasta que encuentran la O, que Dante no la tiene. Bueno, y ahí está la lista, bueno, y era uno de los nombres que tenían que buscar, perdón, no era Juliana, era Mailén y Danilo. Y bueno, ahí están produciendo ya, como fin de la actividad, registrando que Mailén era una de las ayudantes, por llamarlas, del día, o colaboradoras. Bien. Bueno, vuelvo a insistir, ¿no?, en la necesidad de que las maestras puedan acostumbrarse a escribir este tipo de intervenciones, ¿no? Porque si no parecería que solamente trabajamos la cuestión mecánica, inventamos juegos, que en realidad la cuestión lúdica no sería pertinente, porque los niños tienen que poder diferenciar, bueno, no, ahora estamos trabajando escritura y lectura y escritura no es juego, ¿no? Entonces, para enfocarse en otro tipo de tarea a realizar. Vos sabés que sí. Esto que vos estás mencionando, lo vemos, bueno, como diré, uno lo ve mucho en las planificaciones. Sí. Jugamos al bingo de nombres. Entonces, que no es un juego el nombre. Podemos hacer alguna actividad lúdica, pero no es un juego en sí. Y eso sí lo estuvimos viendo, que de hecho en la planificación está como bien claro. Y lo que sí, pero no tenía, digamos, que también no quise forzar una planificación que no la teníamos hecha, sino quise utilizar lo que tenemos y dejar en la orientación a las maestras todas estas intervenciones como valiosas, como también parte del trabajo juntas, ¿no? Claro. Y se emocionó un montón, porque dice, todo eso hice, y le digo, y sí, todo esto que pensamos juntas, y que vos lo trabajaste un montón. Bueno, ahora también esto de contarle lo que estamos charlando hoy, para que ellas también refuercen. Pero a mi criterio, no sé, tal vez no, pero yo pensaba que esto de lectura, que no está plasmado en esta planificación del nombre propio, debería estar, sí, a lo mejor en cualquier otro de los proyectos que usamos a lo largo del año, de literatura, de arte, de plástico visual, como un contenido, obviamente, a trabajar a lo largo de todo el año, pero que no fuera por ahí un proyecto especial, como que acá la lectura fue como acompañando a lo de la escritura, digamos. Claro. Es cierto lo que vos decís. La idea es que todas las intervenciones en relación a la lectura estén a lo largo de todos los proyectos, las unidades didácticas, ¿no? Que las maestras puedan explicitar, ¿no? Genial. ¿Qué tipo de intervención van a hacer? ¿No? ¿Qué tipo de preguntas? Los acompañaré con qué dice, dónde dice, por qué te parece, la argumentación, que ahora lo vamos a volver a repasar un poco, como para no olvidarnos y afianzar, ¿no?, esto de las intervenciones docentes, que son fundamentales para que los niños puedan avanzar. Si no hay un maestro que interviene, los niños no avanzan, se quedan ahí. Te agradezco un montón, 912. Ahora vamos a ir un poquito con otro de los jardines que estaba acá. Gracias a ustedes. No, por favor. Ahí tenés 918, está Irene. Sí, sé que está el 918. Porque está conectado con datos, para que este pobre se le vaya. Ay, pobre, 918. Dale, contanos 918, ahí abro el... Hola, sí, un segundito. Esto es 918, son unas imágenes. Perdón. Sí. Trajeron elementos de limpieza y
Bueno, todos juntos, sí. ¿Era eso o tenía que ir a buscarlos? Bueno, sí, arrancamos con la vara muy alta. Ajá. Después de Lili me toca hablar a mí. Les cuento, yo tengo el celular y no veo mucho. No ves las imágenes. Nosotros estamos viendo a los niños con los carteles sobre la mesa y una maestra interviniendo. No. Si querés vos podés contar. Todavía no, si querés compartir pantalla. No se compartió todavía. Ah, no se compartió. No. Oh, esperen, ya lo comparto. Sí. Porque la había cerrado la anterior. Sí. Metí la pata ahí. Sí. Espérame. ¿Ahora sí lo ven? Todavía no. Ahí está. Bueno, esas son las imágenes. Me hacía un poquito de ruido esto de entender la lectura y la escritura y separarlos. Es muy difícil separarlos, como decías recién. En el primer archivo está el proyecto del nombre propio. Sí, lo vi. Lo vi. Debajo tenemos lo que sería el plan anual, que también lo presenta la maestra. Ok. Bueno, acá yo lo que hice fue agregar una batería de algunas imágenes, ¿no? De soportes seguros y de propuestas que hizo la CENIO, que de hecho en el, ¿cómo se llama? El otro archivo se llama acompañamiento ED, que es el que explica más o menos de qué se trataba la clase y cómo la llevó adelante la docente, y debajo están las sugerencias que había yo agregado, ¿no? La propuesta era, ella había sacado los portadores con los nombres. Sí. ¿Me escuchan bien, no? ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha. Con los nombres, los cuales los nenes las chicas también tenían que ubicar su nombre. Por la altura del año en la que estamos, es una sala de 5, si bien es chiquita, está compuesta por 9 alumnos y alumnas, y bueno, ya reconocen su nombre. Después fuimos al paso 1, donde la docente les dice que cada uno lea su nombre, y obviamente lo reconocía y lo encontraron. Después fuimos a copiar. Fuimos copiar los nombres. Las imágenes están, sí, copiaron en el pizarrón. En las imágenes, si te vas para abajo. Sí, pero no me permitía bajar. A ver ahora. Sí, capaz con el cursor de la flecha para abajo. Sí, pero ahí está. Están, sí, son un montón de imágenes. Ahí están trabajando con... Ahí alteramos, sí, porque esa fue la segunda actividad. Lo que pasa es que las fotos se cruzaron. Si vas un poquito más abajo, está el momento en que los niños están haciendo están copiando algunos, y otros ya más clara, y ya pueden escribir, ¿no? O sea, no hacía falta. Ahí ya está como el producto terminado. Pero abajo, te cuento que esta es una sala en la que conviven cuatro grupos, ¿sí? 2 en el turno de mañana y 2 en el turno tarde. Como te decía, estamos en continente, pero al estar la escuela, el jardín atravesado, la escuela que comparte con nosotros por una obra, tenemos 4 secciones, o 4 salas, perdón, en un mismo espacio. Puse imágenes de todo, para que más o menos se vea el apoyo, ¿no? En lo que refiere a soportes seguros. Esos que están ahí son los cuadernos agenda. Claro. Y casualmente le pregunté a la docente si en los cuadernos de comunicados existía el nombre pegado en formato... No, y también lo hicieron así, con su propia... Por sí mismos escribieron los chicos y pusieron en el cartel, en la tapa. Eso es el cuaderno agenda, buscaban las letras de su nombre. Bueno, acá me voy a detener. Solamente orientativamente, ¿no? Este tipo de actividades son confusas para los chicos porque meten las letras adentro de unas casitas. Entonces, por ahí se enfocan más en el dibujo y nos vamos un poco de la importancia de la letra. Entonces, siempre la orientación es que las letras estén despejadas, ¿no?
acá es un alfabeto, tampoco tendría mucho sentido trabajar con el alfabeto, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado? Letras sueltas, así sin sentido, es como que las deberíamos un poco descartar, porque si no nos quedamos en el otro paradigma. Acá recortamos, armamos nuestro nombre. Bueno, acá estaría faltando la intervención del docente, ¿no? Volvemos a una ejercitación mecánica en donde no estamos haciéndolos pensar demasiado, sino simplemente reproducir. Esta sería más o menos la misma actividad que si copian, ¿no? El nombre. Claro. Si nos quedamos siempre en lo mismo, sin intervención, a los chicos les va a costar más avanzar, ¿sí? Y cuando decimos intervención, es, por ejemplo, lo que hizo el 912, ¿no? Que les hizo comparar nombres semejantes. Cuando ellos no pueden avanzar, tenemos los portadores seguros. Bueno, fíjate a ver si alguno de los carteles... No, esto que me estás contando vos, que hizo Lili, también sucedió. Lo que pasa es que muchas veces, estoy hablando en la propia actividad, lo que vos viste, la imagen del cuaderno fue, yo tomé el cuaderno y tomé imágenes para plasmar ciertas actividades que hizo la docente en el marco del trabajo del nombre propio, ¿no? Y apoyándome un poco en el proyecto y detrás de todo el asesoramiento, y habiendo visto la calendarización de la propuesta de cómo trabajar prácticas del lenguaje y demás, uno de los asesoramientos que le hice a la docente es que debe quizás ser más específica, armando secuencias, un poco más categorizando qué es lo que está enseñando y cuándo lo está enseñando, porque en la parte del proyecto debajo está en el plan anual, están los meses y qué es lo que va a trabajar y pareciera que fuera escueto, que fuera corto. Entonces, lógicamente, después de apoyarme y de haber visto algunas charlas, lógicamente que uno dice, bueno, no, hay que ser más específico, hay que ahondar. Pareciera que no sirve de nada hacer una batería de propuestas que vas a hacer durante todo el tiempo y no hay un cuándo, no están respetando los principios de continuidad, progresión y claro, exactamente. Entonces, y está muy bien que vos lo puedas ver para poder acompañar a la maestra, ¿no? Sí, está en el mismo asesoramiento, abajo, en el otro archivo. Sí, lo leí. Sí. Y no sé si hay algo más. No, y me parece que vuelvo a lo mismo, igual que con el 912, ¿no? En este acompañamiento poder pedirle a las maestras cuáles van a ser sus intervenciones en esas actividades, porque a veces listan actividades, pero no especifican nada en cuanto a cómo van a intervenir, y eso les sirve mucho de guía para ellas, ¿no? Si al lado escriben, bueno, voy a trabajar con nombres parecidos, mi intervención es ver que busquen pequeños grupos, que busquen, no sé, nombres más largos, más cortos, intervendré a medida que surge generando nuevas preguntas, nuevos temas. Otra de las cuestiones, Irene, te quiero contar, ahora me hiciste acordar, es que yo le cuento a la docente y le pregunto, ¿cómo estás monitoreando vos tu trabajo personal? O sea, ¿cuál de todas estas actividades es la que te está funcionando y qué es lo que no? Es importante que vos uses la lapicera para poder marcar qué es lo que te salió y qué es lo que no, y cuando lleguemos al final vemos, porque el año que viene, si volvés a trabajar esto, ya vas a tener más afianzado. O sea, aprendemos todos, aprenden los chicos y aprendemos nosotros de qué es lo que funciona y qué es lo que no. Por supuesto, no sea meramente... todos, sí. Esto que estás diciendo es fundamental también, que esta herramienta de la planificación en donde se vuelcan las futuras actividades a realizar, escrito al lado, bueno, le agregué esto porque me pareció importante, no sé,
surgió del grupo tal cosa, intervine de esta manera. Es decir, que esa planificación también les sirva para guardar memoria de cómo fue la actividad. Porque sí, encontrarle sentido. Encontrarle sentido. Es poner la mirada y ayudarnos a repensar sobre lo que hicimos. Ay, no, acá tendría que haber hecho esto y se me pasó, ¿no? Claro. Pero es poder evaluar para futuros trabajos que se vengan a realizar, ¿no? Futuras actividades. Está muy bien el seguimiento que existe. Y bueno, hay que seguir traccionando ahí y seguir amasando la cosa, ¿no? Para que... Es todo un desafío. Todo un desafío. Sí, y una lucha constante, sí. Porque no solamente, vuelvo a decir lo mismo, a mí me toca ser director, secretario, vicedirector y compañero. Y compañero. Claro. Entonces muchas veces uno habla y parece que está indicando y a veces el compañero no tiene la apertura para decir, bueno, me voy a sentar a leer un poco el diseño, voy a ver si puedo pensar lo que me está sugiriendo, no solamente como director, sino también como docente. Como docente, sí, desde un mismo nivel, sin pensar en esa pirámide, ¿no? De jerarquía, sino, a ver, tengo un poco más de expertise, estoy en este cargo porque transité un poco más de saber, y quiero ayudarte, quiero acompañar, ¿no? Es cierto que cuesta mucho la lectura, por eso es tan importante estar ahí al lado, ¿no? Y ir y venir con el diseño. Mira, esto... Cuesta el tiempo de leer y cuesta la interpretación del mensaje. También. Y cambiar el paradigma también. Porque te cuento, ¿viste que está el abecedario? Vos justo hiciste el llamado. El abecedario lo saca la docente para pegarlo porque a la mañana está la otra sala y entonces es itinerante. Por eso te puse la foto de los carteles de la agenda de lectura y demás, porque no contamos con tanto espacio en las paredes. Entonces es complejo desde ese lado, ¿no? Y la convivencia y que pones un cartel encima del otro trabajo y bueno, y eso genera rispidez en el grupo y es otra cosa más que se le suma a lo cotidiano. Siempre aparecen las miserias humanas entre medio de toda esta vorágine, ¿no? Pero bueno, con buen trato y buena onda y acompañamiento se pueden ir mejorando esas rispideces que a veces aparecen, ¿no? Sí. Lo último que te quiero decir yo, por mi parte, respecto del asesoramiento, le había agregado la documentación que habías compartido, que eran las orientaciones didácticas de las prácticas de lectura, sí, y la del ambiente provocador. Sí, claro. Y también le sugerí una actividad para trabajar en el cuaderno agenda, desde junio, a ver, estamos en junio, sí, de junio a diciembre, con una proyección de actividades en las que se vaya reflejando el trabajo, ¿no? de la lectura, de la escritura por sí mismo. Hablábamos del nombre, ¿no? Sí, está la actividad en el proyecto abajo de todo. Sí, yo lo fui leyendo y esto que me decís, no me acuerdo en cuál lo leí. Se llama Proyecto Mi Nombre, fíjate ahí. El primero en el Proyecto Mi Nombre está... Arriba, no, miento, donde dice acompañamiento. Acompañamiento de ED, el último documento. Apenas lo veo. Acompañamiento directivo, ahí está. Ahí abajo. Bien. A modo sí. Intervención docente. Acá pusiste, la docente presenta portadores con los nombres escritos en la computadora, es decir, estás valorando, que eso es importantísimo, siempre valorar, ¿no? Primero, después les decimos lo que tenemos que decir.
Actividad sugerida por esta dirección, escritura en portada del cuaderno, progresión de la escritura. Junio, la docente confeccionará los carteles con los nombres de cada niño, cada uno intentará encontrar el suyo y se colocará en la portada del cuaderno agenda. Los niños y niñas copiarán el nombre y el docente lo pegará debajo del cartel hecho por ella en un tamaño de soporte relativamente amplio. En julio, volverán a copiar el nombre con el soporte un poco más pequeño, luego la docente lo coloca debajo del anterior. En septiembre lo mismo, pero en un formato aún más pequeño. En diciembre lo mismo, pero en un formato aún más pequeño que el anterior. Sí, funciona. Si no, sí, le habrá que darle un poquito la fecha, de tamaño. Julio, septiembre y diciembre. Si el niño ya escribe o le resulta sencilla la actividad, se incorporará su nombre y su segundo nombre o el apellido. Si esto también resulta sencillo, el mismo niño será quien además escriba la fecha. Bueno, estamos complicando un poquito, ¿no? Sí, demasiado. Viendo a la docente remitirse a la documentación de apoyo, de ambiente provocador, la de Castedo y el diseño. Sí, en relación a esto, la orientación de completar con más nombres y el apellido a veces resulta muy complejo con los niños. Lo importante es, sobre todo, que sea el nombre el que aprenden, ¿no? Porque el nombre es el disparador que nos invita a escribir otras palabras, ¿no? Y a veces si le sumamos muchas cosas a ese nombre, el segundo nombre, el apellido, en algunos niños cuesta mucho poder comprender. Entonces, bueno, con solamente, tal cual lo dice Emilia Ferreiro, con el nombre tendría que ser suficiente como para invitar a escribir otras cosas y a leer otras. Pero, a ver, más allá de eso, siempre hay que ver cuál es la situación didáctica, por qué la maestra lo piensa así o por qué vos lo pensás de esta manera. Lo que no tenemos que caer, ¿sabes en qué? No me acuerdo tu nombre. Ángel. En no hacerlo graduado. Es decir, no caer en que lo hacemos gradualmente. ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer con progresión y no con graduación. La progresión es poder del mismo nombre ir ampliando, ¿no? La expectativa, pero seguimos trabajando con eso que tenemos en el nombre. Si le vamos agregando el nombre y el segundo nombre, pues el apellido, pasamos a una cuestión graduada de... Podemos caer en graduada, no sería justamente la que nos convoca, ¿sí? Con el nombre y los carteles seguidos de la sala, ya tenemos un montón para trabajar de lectura, un montón. Y a veces estas cuestiones, bueno, ya aprendí el nombre, ahora paso al apellido. Caemos en esta graduación. Bueno, es como en otra época, ya saben las vocales, ahora le meto las consonantes. ¿No vale el segundo nombre? No sé si es que no vale, claro que vale, pero habría que ver que esa situación didáctica de la maestra no se confunda con una graduación y nos quedemos solo con la mecánica de cómo escribimos y copiamos los nombres, el segundo nombre y el apellido. No sé si me explico, pero que no entremos así en una lógica y nos quedemos ahí, ¿no? Bueno, ya escribe el nombre, y los niños terminan muchos, copiándolos como si fuera un dibujo, ¿no? Y no llegan a comprender. Lo importante es que la maestra entienda y se dé cuenta si el niño realmente puede hacer asociaciones de esas letras con lo que está escrito, con aquello que lee. Porque si no nos quedamos solamente en la mecánica de la escritura y no comprenden. A eso me refiero. Pero bueno, vamos ahora hay otro jardín que también. Te agradezco un montón, Ángel. Muy buen trabajo. Sí. Gracias, Ángel y Lili, que hoy no los hicimos. 9-13 está también. El 9-13, a ver.
Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Voy a poner primero algunas imágenes. Acá está a ver si lo puedo ver. Ahí. Bueno, esta sería la planificación con las actividades, ¿no? Vos, si querés, mientras yo lo voy mostrando, lo podés ir contando. Bueno, ¿Te parece? Perfecto. Es una sala muy chiquita, la más chica, la que tiene menor cantidad de matrícula en todo el jardín. Es una sala que tiene sus particularidades. Tenemos 2 integraciones. Tenemos una niña. Este dibujo es un pádel. La señora es muy joven, la señora de la sala, entonces muy moderna. Hizo un pádel con un montón de fotos, pero tenemos el QR, subimos el QR pensando que se iba a poder abrir. Si ustedes quieren que se envíe las fotos, después subo las fotos una por una, no hay problema. Vos sabés que se te escucha muy feo, no sé si es un problema con el micrófono. Yo te iba a decir que no sé si era yo, pero no se escucha muy bien. Ahora sí se escucha bien. Ahora sí. Ahí sí, está. mejor ahí. Ahora sí. Buenísimo. Ahora sí, chicas. Gracias. Bueno, lo que les contaba que el pádel, el QR que acaban de pasar, la maestra de la sala es una señora muy jovencita, muy moderna, y nos hizo un QR, ya nos armó un pádel divino, pero claro, ahora no se puede compartir, no pensamos en que se iba a compartir pantalla, entonces enviamos de esa manera. Claro. Bueno, acá hay una actividad del bingo del nombre propio. Contanos cómo fue esta situación didáctica. Bien. Cada uno de los niños tenía una tirita de cartón dividido en la cantidad de caracteres que llevaba el nombre, con las letras escritas por la maestra, ¿sí? En imprenta mayúscula, bien grandes. Entonces, ella iba sacando de una bolsita las distintas letras, las iba diciendo, se las iba mostrando a ellos. Si ellos la reconocían, no las reconocían por decir la N, decían la letra de Naomi. Ellos la iban reconociendo de esa manera. Si no las reconocían, la maestra iba diciendo cuál era y ellos buscaban. Entonces, el objetivo era, el primero que completaba su nombre, o sea, toda la tirita, era el ganador. Ese era el objetivo. Pero después seguían hasta que todos lo completaban. Pero la verdad es que, soy sincera, hubo como algunos problemitas acá porque tenemos 2 niños, una con integración, sí, con una discapacidad intelectual que no comprende absolutamente nada. Entonces, costó mucho que participe. Y el otro niño que todo lo contrario, lee, escribe, sí, tiene un diagnóstico de TEA, lee, escribe y tiene hasta comprensión de texto. Entonces, lo único que decía era, tiraba todo el tiempo y decía que estaba aburrido. Claro, lógicamente, él no soportaba ver cómo los otros no se daban cuenta cómo se llamaba cada letra. Fue un poco complejo. Entonces, una de las orientaciones que hicimos fue que justamente que trate de cada una de estas actividades que nos parecía rica, trabajar el nombre, ver las letras, que ellos traten de descifrar cuál le correspondía a su nombre o cuál no, más allá del sentido de ganar o perder en un juego, ¿no? Porque iba por otro lado la situación acá. Nuestra orientación fue justamente para que estos juegos también puedan tener adecuaciones para los niños que aún no tienen la posibilidad de alfabetizarse, como esta niña que no podía participar de ninguna manera. Entonces ahora ella, de acuerdo a esta observación que le hicimos, lo que hizo fue poner que en lugar de ir haciendo esto, me mostraba hoy que lo tiene en borrador, adaptó, la niña se llama Tania, entonces hizo una letra T bien grande, entonces con cada tapita que ella con cada letra que vaya sacando, la idea es que vaya poniendo una tapita sobre la letra T. No importa que no pertenezcan a su nombre, lo que importa es trabajar al menos la inicial de la niña. Y con el otro niño habíamos pensado justamente lo que hablaban recién, agregarle el apellido para que le sea un poco más complejo y tenga más posibilidades de que no esté repitiendo todo el tiempo, que es aburrido. Porque sí, obviamente tiene un nombre de 5 letras encima, que lee, escribe y tiene comprensión de texto, era sumamente aburrido para él el juego, la actividad. En esos casos, cuando tenemos niños alfabetizados que avanzan mucho más rápido que los otros, le podemos dar otra actividad, no la misma que a todos, sino
por ejemplo, ser el secretario y ser el que diga cuáles son las letras. Ahora, más allá de eso, acá estamos trabajando la fonetización letra por letra y la búsqueda de letra por letra, más allá de que es en el nombre, volvemos a esto, lo hacemos como un juego y la escritura y la lectura pasarían a otro lugar. No los usamos como juego, porque es cosa seria la escritura y la lectura. También los juegos son cosa seria, pero pasan por otro tipo de actividades. Y lo que estaría interesante acá, que la maestra pueda hacer, en lugar de trabajar en grupo total, ¿no?, que se pudiera pensar en intervenciones docentes puntuales con el nombre de algunos que tienen nombres parecidos, o que tengan nombres largos, o que tengan nombres cortos, y ahí que la maestra pueda pensar intervenciones puntuales, ¿no? Perfecto. ¿Por qué? Porque si no caemos en esto de la conciencia fonológica, la sonorización de letra por letra, y no miramos la totalidad. Acuérdense, creo que lo habíamos visto, o no, lo vamos a ver hoy, el niño que lee la alfombra. Lee y sabe perfectamente todas las letras, pero no puede leer que ahí no dice alfombra, ¿no? Si nosotros caemos en el trabajo de letra por letra, sonorización, sí, los chicos mecánicamente van a saber escribir su nombre, pero no van a poder construir saber sobre eso que está escrito. Solamente van a poder decir, ese es mi nombre, son las letras de mi nombre, la A, la M, ¿no? Van nombrando. Pero después, a lo mejor, cuando tengan que usarlo para algún otro momento, o lo escriben mecánicamente, pero no pueden hacer asociaciones con otras palabras, ¿no? Bueno, vamos a escribir, por ejemplo, el nombre de Dante y Danilo, como tomamos del otro jardín, ¿no? Que empiezan con Da. Bueno, poder pensar en construir alguna lista de palabras en donde también incorporemos, no sé, durazno, por ejemplo, ¿no? Hacemos una lista de frutas. Durazno. Empieza parecido a qué nombre, ¿no? Poder empezar, estoy pensando en voz alta, no me sale ninguna fruta o verdura que empiece con da, pero... Damasco. Damasco, ahí está. Necesitamos escribir Damasco. Fíjate a ver qué otro nombre de los compañeros puede empezar igual. Vos fíjate y después me contás. Ahí lo estamos poniendo en un problema a resolver. Buscar letra por letra es mecánico, es un trabajo mecánico. Es como cuando buscamos otros datos en el bingo que buscamos números. Bueno, sí, buscamos números, pero no los ayuda a poder construir otro saber sobre aquello que está escrito. Lo dejamos, los limitamos a saber las letras, los limitamos a escribir su nombre, pero no a comprender aquello que está escrito y cómo aquello que está escrito nos sirve para construir nuevas palabras. Bien, nosotros esos... Sí, perfecto. Esos cartelitos que les dio la maestra, ellos después lo usaron porque la actividad siguió, lo puse por acá. No se escucha, Irene. ¿No me escuchan? Yo sí la escucho, ¿eh? ¿Sí? No sé los demás, pero yo la escucho perfectamente. Sí, sí. Vale. Bueno, lo que les a mí decía se me corta Irene, ¿no? ¿A mí no me escuchás? ¿Los demás me escuchan? Se escucha bien, dice acá. Ahora sí. Bien. Ahora sí, Irene. Bien. Ahí está. Bueno, lo que les decía que ahí verán en la observación áulica que puse, figura que después ese mismo cartelito guardaron todo lo del juego y ese mismo cartelito lo usaron porque el premio que habían tenido por haber hecho el juego fue el que se habían hecho socios de la biblioteca. Entonces se les dio a cada uno su cartel,
su carnet, perdón, y con el cartel que tenían ellos con el nombre, los que lo sabían hacer de manera convencional firmaron el carnet de socios y los que no copiaron, y en las fotos están los carnecitos que ellos fueron poniendo su nombre, que justamente está Dante ahí entre ellos. ¿Sabés que no puedo llegar a la foto que estás diciendo? No, porque lo pusimos como un panel, el QR. Ah, está. Sí, por eso era cierto. Ahí están todas las fotos. Está bien, está bien. Bueno, nada, es simplemente seguir pensando, ¿no? Vuelvo a lo mismo de los otros jardines, seguir pensando en cómo intervenimos para estar dentro de este paradigma y no caer solamente en esto de la mecánica de escribo mi nombre, reconozco las letras y punto. ¿No? Porque ese nombre que está escrito me tiene que servir para construir nuevas palabras, nuevas ideas y nuevos problemas a resolver en relación a la lectura y obviamente a la escritura, ¿no? Bien. ¿Tenemos otro jardín para...? No sé si están presentes. No, porque el otro jardín era 905 y no está presente. Pero bueno. Puedes ver de todas maneras, si querés. O si no, algún jardín que quiera... Eso iba a ser. De los jardines que están acá presentes, que quieran contar la experiencia de algo que sucedió en las salas en este seguimiento y acompañamiento a las maestras. ¿Quién quiere compartir? A ver. Abran el micrófono y hablen. Hola, ¿cómo les va? Hola Irene, ¿cómo estás? Hola, bueno, qué lindo escucharte y qué lindo, bueno, esta co-construcción, ¿no? Porque todos tenemos que ir acompañando estos procesos de escritura, de lectura, y un poco algo que vamos viendo mientras hacemos nuestras recorridas, tiene que ver con esto de que aparece el abecedario, aunque ya lo hablamos, y la banda numérica quizás superpuestas, muy cerca, donde no sabemos muy bien cuál es el sentido de cada uno, y quizás esto podríamos como otra vez, no sé, escucharte Irene, a ver, para ver si podemos como seguir repensando. Bien. ¿Sí? Como bien. Una de las inquietudes que nos aparece, y bueno, y en algunas instituciones lo vamos conversando, encontramos a veces algunos, todavía, viste, como algunas prácticas que sí responden a un paradigma ya anterior y que tiene que ver muchas veces con la letra inicial del nombre, decorada de alguna manera, como que no sabemos muy bien el sentido para que lo hacemos, ¿no? Porque lo hacemos porque, bueno, es la letra inicial. Bueno, ahora Dale. Cuando voy con lo de hoy, acompañándome con el Power, voy a volver sobre esto, sobre por qué no hablamos de alfabeto como portador realmente válido en el nivel inicial. El alfabeto básicamente le sirve al niño que está alfabetizado. El niño que está alfabetizado es aquel que conoce todas las letras y las puede usar y puede armar y desarmar palabras y tiene una construcción para estar alfabetizado. O sea, ya pasó las 3 etapas, ¿no? De ser un niño con escrituras zigzagueantes, pasó a ser un niño presilábico, a ser silábico y a ser alfabético. Esto es un proceso muy largo, que solamente lo tienen algunos niños en el nivel inicial, pero la mayoría se queda en esa etapa silábica y presilábica, y ahí es donde los maestros debemos intervenir, para que puedan seguir avanzando y completando con más letras aquello que les interesa escribir. Entonces el alfabeto termina no teniendo sentido. Primero porque tiene un orden que en el jardín no lo usamos. Lo usan en la escuela primaria, sí, y lo aprenden de memoria, sí, pero en el jardín no nos sirve. Lo que sí nos sirven son los portadores seguros. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de portadores seguros?
en palabras que ellos conocen porque las utilizan, como por ejemplo los rótulos de lo que hay guardado en cada lata, la lata de las tijeras y dice tijeras, la lata de los lápices y dice lápices. También palabras que se hayan utilizado en diferentes recortes de la realidad o de algunos proyectos, por ejemplo, un proyecto de huerta, y entonces se escriben acelga, obviamente escrito siempre con claridad por la maestra o con computadora, y está el dibujito de la acelga abajo, o zanahoria y está la zanahoria abajo. Algunas, pero son palabras no en relación al alfabeto, sino palabras en relación a recortes que han trabajado o a proyectos que han trabajado. Se pueden poner algunas como portador seguro. Y también escribir que lo que es portador seguro, los niños conozcan qué es lo que dice ahí, ¿no? Ya sea porque escribieron una lista de ingredientes para una receta de una torta. Entonces ellos saben que en esa lista dice huevos, está escrito harina, está escrito leche, no sé, vainilla, ¿no? Entonces, cuando quieren escribir algo, la maestra los puede orientar. Fíjate ahí en la lista de la receta si encontrás alguna palabra que te suene como aquello que querés escribir, ¿no? O fíjate en los carteles que tenemos con diferentes palabras, a ver si alguna de esas te sirve, ¿no? Y así poder utilizar y tener soportes, ¿no? Lo que se llama soportes seguros o palabras seguras. Pero el alfabeto no, carece de sentido en el nivel inicial. Es colgar algo por colgar, como un adorno, pero en realidad a los niños no les sirve, y mucho menos si son letras decoradas. El niño se preocupa, es decir, si va a decorar la letra, ¿qué es lo que le interesa? ¡Ay, qué lindo pegar papelitos! Uy, pego un montón de papelitos. ¿Y la letra? Ni idea, ¿no? Entonces no tenemos que desvirtuar aquello que es escritura, y no lo convertimos en una actividad de artes visuales. No, es escritura y lo usamos con el fibrón, lo usamos con el lápiz negro, lo usamos con el lápiz de color, pero escribimos con herramientas para escritura. No lo pintamos, no lo decoramos, no lo amasamos con plastilina. A las letras no va por ahí la actividad. Bien. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? ¿Algo más en referencia a lo que venimos hablando? 9:24. Hola. 24, Mónica. No se escucha bien, Moni. Se escucha mucho ruido ahí. Tenés dos micrófonos, por eso. Baja el volumen del celular en la compu. Y tengo la compu. Apago el celu. Pero no me ven. Te vemos, pero cerrá uno de los micrófonos porque si no, no te escuchamos bien. ¿Ahora? Ahora te escuchamos, muy bien. Ahora sí. Bueno, en principio yo quería comentar que, bueno, de 6 salas que tenemos, 4 docentes son nuevas en la institución y las otras 2, dentro de esas 2 hay una que necesita también fortalecer. Entonces, cuando yo estoy trabajando esto del reconocimiento del nombre, elijo en especial a una docente porque veía que necesitaba mi acompañamiento. Yo hoy mismo leo su planificación y es como que me dan ganas de desmayarme, porque está justo todo eso, todo lo que no, o sea, el bingo de letras, del nombre, de la viborita para hacer con la masa. Así que yo ya la tuve a ella acá, acompañándola, asesorándola, dándole ideas y todo, pero en realidad es como que todas las docentes necesitan de ese acompañamiento. Yo lo que hice es armar yo una secuencia didáctica
que estaba esperando justamente este encuentro como para ver si tengo que modificarla o algo, pero es como que prefiero asesorarlas y dárselas, porque me da seguridad de que van a trabajar de esa manera, porque si no son cosas que no se hacen hace años. Bien, no está mal dar como un ejemplo, ¿no? Eso es válido para que puedan comprender, es válido, pero que eso no las limite, que siempre sos vos la que dice lo que tienen que enseñar. En realidad es la maestra la que tiene que construir su planificación y su actividad en el aula. Y ahí el apoyo también es la recomendación de que lean las orientaciones del diseño, que vean los videos. Yo les compartí en el Power anterior todo un listado de videos en donde hay maestras interviniendo como hay que intervenir frente a la escritura y a la lectura, ¿no? Sí, todo eso estoy haciendo cada vez que tuvimos los encuentros desde el año pasado con vos. Sí, yo los estuve compartiendo. Las mando siempre al diseño curricular, claro, que está todo como que se ve, está ahí. Pero bueno, necesitan bastante apoyo. Y bueno, y ahí el lugar del director es fundamental. Y está bien que vos busques estrategias como para poder acompañarlas. Pensá también en cuestiones puntuales y chicas, ¿no? No mucho todos juntos. Que avancen en comprender, por ejemplo, el trabajo con el nombre propio. Claro. A partir de ahí, bueno, que avancen en comprender el trabajo con las letras. Porque si no, ¿cuáles son las intervenciones que tienen que hacer, ¿no? Y después ir por más, pero pensá en cosas puntuales para acompañar, ¿viste? Porque si te propones mucho junto, no van a entender nada. Sí, más que nada era poder compartirles ejemplos, porque bueno, yo en esa orientación que le había puesto, le había escrito, las prácticas de lectura y escritura son prácticas sociales, por lo que en el nivel se trabajan desde ese enfoque y tiene que verse eso justamente. Claro. No tenía el sentido en el bingo o en... Claro. Muy buena tu orientación, es decir, estás encontrando actividades que están por fuera del marco del diseño. Está muy bien que puedas hacer visible, ¿no? Que las ideas es ir por otro lado. Bien. Vamos a ir con lo que nos compete en el día de hoy. Uy, esperen. Que es un poco el complemento de lo que veníamos trabajando, ¿no? Es darle continuidad y vamos a volver a mirar algunas cosas que tienen que ver con lo que habíamos visto la vez pasada y esto mismo que venimos conversando ahora, ¿sí? Así que, como siempre, me interrumpen si no comprenden o tienen alguna aclaración para hacer o alguna duda para aclarar, ¿sí? Bien. Estuvimos retomando los dispositivos de intervención como directivos del primer encuentro, ustedes lo pusieron en palabras. ¿Cómo diseñamos situaciones de lectura para que los niños comiencen a leer por sí mismos? Es una condición didáctica fundamental que las situaciones en que las niñas y los niños leen por sí mismos provean información suficiente para que puedan anticipar significados. La anticipación es una acción fundamental para los niños que están en ese proceso de leer por sí mismos. Las escrituras por sí solo no alcanzan, es decir, que nosotros le pongamos un texto escrito no es suficiente. Es indispensable que la o el docente presente problemas de lectura con informaciones suficientes para que puedan realizar verdaderos actos de interpretación y no
de descifrado o adivinación. Cuando las maestras dicen, ¿qué les parece que dice acá? Y en realidad los niños no tienen ni idea de lo que dice ahí. Es decir, no alcanza con eso que está escrito y preguntarle, ¿qué dice acá? No saben. Si no hay un soporte donde la maestra específicamente sabe que hay algo que ellos pueden identificar y pueden anticipar, no tiene sentido que hagan esas preguntas. Bien, plantear diversos problemas de lectura. Y acá está centralmente la cuestión, ¿no? Y cómo las maestras debieran trabajar este tipo de problemas de lectura. Los niños construyen saberes sobre el lenguaje que se escribe, es decir, sobre las particularidades de un lenguaje que es esperable encontrar escrito, pues antes de saber leer y escribir de manera convencional, son capaces de anticipar que se trata de una receta y no de una nota de enciclopedia, que se trata de un cuento, de una noticia o de un poema. ¿Por qué? Porque hubo un adulto que trabajó todas estas formas diferentes en donde se presenta lo escrito, ¿no? Cuando vamos a trabajar una invitación, es diferente la forma en que se hace una invitación a cumpleaños, tiene características especiales que los niños pueden identificar y decir, esto no es una receta, esto es una invitación para cumpleaños, ¿no? Cuando le leemos un cuento, ellos pueden decir, esto es un cuento y no es un poema, porque hay un maestro que trabaja cuentos y trabaja poemas, y entonces ellos lo pueden diferenciar. De esto hablamos cuando hablamos del lenguaje escrito. Entonces ellos pueden esperar algo sobre ese lenguaje escrito que lo han trabajado muchas veces, en donde pueden anticipar. Por ejemplo, averiguar dónde dice aquello que se sabe que está escrito, pues la intervención docente ha aportado información verbal acerca de lo que efectivamente dice. ¿Dónde dice el nombre del personaje de este cuento? A ver, vamos a averiguar. Bueno, esa es una, ¿no? El dónde dice es una de las intervenciones para trabajar la lectura. Anticipar qué dice en textos que resultan predecibles e incluso decidir si dice o no la información que buscan, ¿no? Anticipar, ¿qué dice en este lugar? ¿Qué dice en este texto? A ver, fíjense y pónganse de acuerdo. El maestro pide justificaciones. ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? ¿En qué te fijaste? En las cuales las alumnos y los alumnos necesitan explicitar relaciones entre ilustraciones y textos. En todos los casos solicita argumentos que sostengan o modifiquen las interpretaciones realizadas. Los maestros en sus intervenciones los ayudan a argumentar, los ayudan a pensar por qué piensan que ahí está escrito algo que están buscando. Los argumentos son fundamentales y solamente el maestro es el que puede ayudarlos a argumentar. ¿Dónde dice? ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? ¿En qué te fijaste? Pónganse de acuerdo a ver qué les parece. Porque fulano piensa una cosa y mengano otra. A ver, pónganse de acuerdo. Esta es una acción fundamental para incentivar la lectura. Como se advierte, la escritura siempre está presente y visible para el grupo, pues no se trata de analizar solo la oralidad, sino las relaciones entre la oralidad y la escritura. A través de estas prácticas, el docente comunica a sus alumnas y alumnos la necesidad de reconsiderar en el proceso de lectura las interpretaciones de lo escrito. Y así delega y comparte con ellas y ellos el control sobre lo leído. Miren acá, algo que pasa muchas veces, ¿no? Que los niños traen, y a veces porque las maestras lo hacen también, que no debería ser,
el descifrado, ¿no? Los niños se aferran al descifrado, lo cual ocurre con cierta frecuencia. Y ahí es fundamental que el docente los aliente a anticipar. A ver, no nos quedamos en el descifrado letra por letra. La idea es, bueno, sí, tenés razón, ahí va la L o la S, pero ¿qué te parece que dice en ese texto? ¿No? Es decir, que no se centre en el descifrado, sino que pueda pensar globalmente qué es lo que dirá allí. También puede suceder que algunos dejen volar demasiado libre su imaginación y en ese caso es conveniente orientarlos para que busquen en el texto indicios que permitan verificar o rechazar sus anticipaciones. ¿Vieron que siempre pasa algún volador que empieza y dice, no, porque Caperucita se encontró con el lobo que era el primo del no sé qué, y empiezan a agrandar la historia, ¿no? Y en realidad, ¿pero a vos te parece que todo eso está escrito acá? ¿A ustedes qué les parece? Preguntándoles a los compañeros, ¿no? Y ahí aparece este ejercicio de la verificación o el rechazo de las anticipaciones que hacen, ¿no? Cuando se vuelan demasiado en su imaginación. Es decir, como la lectura es un interjuego entre la anticipación y la verificación, si los niños se centran en una de esas estrategias, la docente enfatizará en la otra, ¿no? Los sacamos de ahí. Si se quedan con esa fantasía, bueno, los sacamos y buscamos argumentos para rechazar esas anticipaciones. O buscamos argumentos para verificar. Sí, es cierto. Miren, nos dimos cuenta que lo que dice Juan es cierto. Lo leemos acá y está como él lo dijo. Es decir, siempre buscamos argumentar. Buscamos que los niños argumenten por qué les parece, cómo se dieron cuenta. La lectura por sí mismos en el contexto de la biblioteca es sumamente rico, ¿no? Aparece esa lectura por la persona adulta, ¿no? Con comentarios posteriores acerca de lo leído sobre las obras de distintos autores y géneros. Eso permite ampliar las apreciaciones y preferencias de las y los más pequeños y es una de las situaciones imprescindibles para abrir el camino para enseñar a leer, ¿no? Ese maestro que invita a una conversación literaria posterior al cuento. Y esa conversación literaria no tiene que centrarse en construir la historia, ¿no? ¿Y qué le pasó al lobo? ¿Y a dónde fue? ¿Y qué hizo el conejo? ¿Y qué hizo el...? ¿No? Tratando de construir la historia. No pasa por ahí, ¿no? Pasa por pensar qué sintió ese personaje. ¿Están de acuerdo en que tenía miedo? ¿Qué les parece que tenía miedo? ¿Cómo se dieron cuenta que tenía miedo? ¿No? Es decir, preguntas en relación al suceso de la historia sin sacar la pata del cuento. Tampoco hacemos comparaciones. ¿Ustedes también tienen miedo? No sacamos la pata del cuento. No necesitamos instalar ahí comparaciones con sus propias situaciones, ¿no? Les permitimos intervenir desde la imaginación y desde la construcción colectiva del sentido de lo literario, ¿sí? Si participan frecuentemente en sesiones de lectura literaria y de intercambios con sus pares, niñas y niños irán progresivamente incorporando formas de decir en los cuentos, los poemas, las obras de títeres. Cuando decimos forma de decir en los cuentos, a veces también las formas de decir de algunos autores. Pensemos en una autora que todos conocemos como María Elena Walsh, ¿no? María Elena Walsh tiene determinadas palabras que incorpora en sus textos que son propios de ella. Es una forma de decir en los cuentos. Cuando habla de los chiripitifláuticos y de del príncipe Kinoto Fukazuka, son
formas de expresión y de nombrar propios de ella, ¿sí? Entonces, eso les permite a los niños poder identificar. Parece un cuento de María Elena Walsh, por ejemplo, ¿no? Ese conocimiento es el que les permite comenzar a anticipar algunas partes de lo escrito en textos ya conocidos. De ese modo es posible avanzar en el camino hacia la lectura convencional que se efectiviza en los inicios de la escolaridad primaria, no en el nivel inicial. No tenemos que forzarlos a escribir en el nivel. Es un trabajo de la escuela primaria. Las situaciones de lectura por sí mismos son aquellas en las que los niños y las niñas realizan exploración y elección de obras intercambiando ideas acerca de los hallazgos y situaciones. Esto es fundamental poder comprenderlo. En la lectura y escritura hay intercambio de lectores y escritores. Y acá hay mucho trabajo para hacer desde el nivel con nuestras maestras y nuestros niños y las niñas. ¿Por qué explorar materiales con niños que aún no leen ni escriben convencionalmente? Porque para ser lectores y escritores hay un montón de acciones que necesitan aprender, ¿no? Antes de deletrear letra por letra, antes de poder pensar lo que leen, si es convencional o no es convencional, hay un niño que con el dedo sigue una escritura y él sabe que ahí está leyendo. Hay un niño que se sienta y abre un cuento y hojea de izquierda a derecha, porque sabe que eso es propio de la lectura. Es un niño que mira el cuento, señala y interpreta imágenes, interpreta escrituras. Es un niño que tiene actitud de lector, que cuando la maestra pregunta, ¿y cómo podemos saber, cómo hacemos para tener la lista de todo lo que necesitamos para hacer esta torta? Escribilo, ¿no? Y ahí nos pasamos a la escritura. Escribilo para guardar memoria. Y eso escrito después lo leemos, ¿no? Bueno, acordémonos, acá dice, y seguimos con el dedito, huevos, harina, manteca, vainilla, azúcar. Son construcciones de lectores mucho antes de que puedan leer convencionalmente. Y acá este niño que nos enseña un montón con su actitud. Nos está enseñando realmente por qué decimos que no enseñamos a deletrear en el nivel inicial. Acá la pones. ¿No? Esto que nos causa tanta gracia a los adultos, del niño cuando hace estas construcciones, nos tienen que enseñar a que los niños aprenden de otra forma, que aunque ellos tengan la memoria privilegiada de poder memorizar, porque memorizan de una forma tremendamente buena, no significa que puedan construir su saber sobre aquello que está escrito. Bien, por eso decimos no al descifrado, por eso decimos no a la fonetización letra por letra, por eso decimos no a la conciencia fonológica en el nivel inicial. Y esto tiene que ver, guarda relación directa con el alfabeto, el por qué no el alfabeto dentro de la sala. ¿No? No nos ayuda, no les sirve a los niños. Bien, seguimos un poquito más. Me interrumpen si necesitan preguntar. En las situaciones de exploración o mesas de libros se acercan a los textos disponibles para realizar unos primeros acercamientos. Y cuando hablamos situaciones de exploración o mesas de libros, no hablamos de que les desparramamos libros en las mesas, miren unos libritos un rato. No es eso. Es una selección de libros
pensada con una intención pedagógica, con una situación didáctica por delante. No sé, por ejemplo, la maestra selecciona una cantidad de libros porque quiere trabajar un itinerario de libros con animales. Elige una selección de cuentos con brujas porque quiere trabajar un itinerario con cuentos con brujas. Tiene que haber una intención. En la lectura directa, más acertadamente en la relectura, porque suele requerir una situación previa de lectura de la o el docente para que no se trate de una simple situación de adivinar qué dice, niñas y niños se enfrentan con el texto y con las diversas marcas donde se puede leer. ¿Dónde se puede leer antes de que lo puedan hacer convencionalmente? En esos textos repetidos, en esas frases repetidas. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? El nombre del personaje de un fragmento de una canción escrita, por ejemplo, Manuelita vivía en Peguajó, pero un día se marchó. ¿Dónde estará escrito Manuelita vivía en Peguajó? A ver, busquemos. ¿Qué les parece? ¿No? Obviamente estos trabajos los tenemos que hacer en grupos pequeños para poder intervenir adecuadamente. En grupo total es muy difícil hacer esto. De ahí vuelvo a la importancia de la multipropuesta y a un maestro que organiza intervenciones en pequeños grupos. De este modo es posible realizar algunas coordinaciones entre lo que ya se sabe que dice con lo que efectivamente está escrito y de este modo iniciar un camino en la autonomía como lectoras y lectores. Y acá la recomendación para que vean completo son 25 o 30 minutos, Marita Reynoso y Paola Davico, el ámbito de la literatura en el nivel inicial, que está en canto rodado en el canal de YouTube de la Dirección Provincial de Educación Inicial. Ella orienta entre las dos de una manera muy didáctica qué tenemos que hacer con la literatura en el nivel inicial. La exploración libre, cuando les damos libros, tiene que tener un sentido didáctico de qué libros, por qué, ¿no? Y tiene una gran variedad de textos y opera de manera rápida y superficial cuando ellos exploran. ¿Qué cosas pueden hacer? Lo que vemos en estas imágenes. Por ejemplo, compartir en parejas un libro y que haya comentarios entre los niños. En un grupo, poder generar alguna intervención con comentarios sobre esos cuentos que tienen ahí, o con niños más pequeños, la interpretación y el señalamiento cuando están leyendo imágenes. Las prácticas de lectura de los distintos ámbitos del lenguaje en torno a lo literario en contexto de estudio en la formación ciudadana son las situaciones que dan sentido a la lectura. Evitan a los niños dejarlos solos en el mundo de la letra para descifrarlas o sonorizarlos y los posiciona como lectores plenos desde el primer día de clases. ¿Cuáles son las actividades favorecedoras para la lectura? Las mesas de libros y la lectura exploratoria para localizar información. ¿Cómo? ¿De qué forma? Con materiales que puedan ser abordados por los niños por sí mismos. Con textos que no han sido escritos para un destinatario infantil, también. Con la búsqueda de información en Internet, también. Es lectura exploratoria, porque están buscando información. Y ahora vamos a ver algo interesante al respecto. Algunas situaciones didácticas para enseñar a leer. Por ejemplo, la organización y funcionamiento de la biblioteca. Es una acción privilegiada que tenemos para trabajar la lectura. ¿Dónde? En el fichado de libros y otros textos, en el registro de préstamo, en la selección de materiales bibliográficos, en las agendas de lectura,
en la lectura de intercambio entre lectores, en la lectura de un cuento y apertura de un espacio de intercambio, en la producción de recomendaciones. Enseñar a leer por sí mismos en la alfabetización inicial es un desafío y ellos ponen en ese desafío en acción sus conocimientos previos para enfrentar y resolver problemas relativos a la comprensión de lo escrito con intervención activa del docente. Debemos concebir a los niños como lectores plenos, como sujetos capaces de realizar interpretaciones de los textos desde muy pequeños. Y acá 2 ejemplos, cortitos, pero que nos enseñan a nosotros como docentes. Sana, Coli. Bueno, en este caso, claramente una niña muy pequeña que conoce de memoria un verso como sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana, y que sabe que está escrito porque hubo una maestra que le dijo, voy a escribir el sana, sana acá y vos me vas a mostrar dónde dice. Y ella en el dónde dice con su dedito sigue la escritura, ¿no? Estas son acciones para construir niños lectores. Y acá vamos a ver la intervención de una maestra buscando en diferentes textos algunas palabras, porque no los hacemos buscar textos largos, sería ilógico. Los hacemos buscar algunas cosas que tienen un poco de información y necesitan construir información con lo que ya saben. Fíjense. Yo voy a ir por las mesitas, escuchen, a decirles qué es lo que tienen que buscar. Ustedes van a buscar el título donde dice animales polares, ¿sí? Acá. Y ustedes van a buscar el título donde dice gaviota, ¿sí? Busquen entre los dos, animales polares ustedes. Ustedes tienen que buscar el índice, ¿sí? Ariana y Nico, el índice del libro. A ver dónde está. Cuando lo encuentran me llaman, ¿eh? Y ustedes van a buscar donde dice la gallina. ¿Por qué este es el título? Está arriba, bueno, mira, vamos acá, acá le irá animales polares. ¿Por qué no? ¿Sí? Vamos a ver, mira, acá dice animales y acá podrá decir polares. ¿Por qué? Vamos a seguir buscando. ¡Es mi nombre! ¡Ay, la de Griselda! Muy bien, Gris. Ahí dirá animales polares. A ver si acá dirá animales polares. Vamos a ver, animales, sí, acá dice animales polares. ¿La encontraron? Buenísimo. Se cortó el audio. Se cortó el audio.
ballena, la ballena. ¿Dónde dice pingüino? ¿Acá o acá? Pingüino, Miguel. ¿Acá o acá? Dice pingüinos. ¿Por qué ahí? Esta es la de pingüino. ¿Y acá qué dice? ¿Pingüino? ¿Cómo empieza pingüino? ¿La P de qué? De papá. De papá. Anda, Miguelito, ya busca la P de papá. Y fíjate con el libro donde dice pingüino. ¿Dónde dice pingüino? Kevin. No, donde yo te marco. ¿Acá? ¿El título? ¿El subtítulo o este subtítulo? Míralo así. Míralo otra vez ahí, buscalo. ¿Dónde lo encontraste? Muy bien que lo encontraste. ¿Desde ahí hasta dónde? Muy bien. ¿Y acá? ¿Dónde está? ¿Acá? ¿Te parece? ¿Acá? No. Muy bien, muy bien. ¿Y acá? Y acá. Ah, fíjate si son iguales a lo que dice allá. ¿Y acá? Muy bien, dice pingüinos. Acá habla de pingüinos. Acá está el subtítulo y acá dice habla de los pingüinos. Muy bien, Miguel. Márcalo con un papelito. Toma, Miguelito. Bueno, perdón que se interrumpió, pero estas cosas cuando uno trabaja en casa, me tocaron el timbre los jardineros. Perdón. Esa parte que no se escuchó, yo igual les comparto ahora y después lo completan, ¿sí? Bueno, en ese video claramente podemos ver que aparece la intervención docente buscando algunas palabras en relación a una investigación que están haciendo, que tiene que ver con los animales polares, ¿no? Entonces buscan la palabra pingüino, buscan dónde dice en el texto osos polares, otro grupo busca el índice y así van interviniendo, ¿sí? ¿Por qué relecturas? Para hacer notar la belleza de una expresión, llamar la atención por la forma en que el autor emplea los recursos del lenguaje, para advertir la intervención de un personaje aparentemente intrascendente o la parte más atrapante de la historia, para precisar una interpretación que resulte dudosa o para confirmar o rectificar apreciaciones diferentes cuando se genera una discrepancia entre los niños, para reparar sobre algún aspecto no advertido por los niños, para ejemplificar la opinión de algún niño, para contraargumentar alguna posición si no hay nadie que lo haga, para descubrir relaciones entre el texto y la imagen, para ayudar a establecer vinculaciones que no están explícitas en el texto, percibir juegos intertextuales, estructuras paralelas, repeticiones, nuevas líneas de sentido, nuevas formas de decir. Bueno, esto es fundamental, ¿no? Que las maestras trabajen la relectura. No es que se lee un cuento una vez y se terminó. No es que agarro un cuento que nunca fue leído por mí y se lo leo y se lo estoy leyendo a los niños por primera vez. Y yo lo estoy conociendo con los niños. Eso no debería pasar. La maestra, para poder trabajar la lectura con una amplitud y con toda la riqueza que la lectura ofrece, debe conocer aquello que va a leer. Y debe conocer para poder hacer los cambios de voces, para poder intervenir sobre ese texto con algunas cuestiones, algunos problemas de lectura que ella sabe que ahí van a encontrar y que van a poder resolver, ¿eh? Y acá un ejemplo claro de trabajo con
un texto que es el cuento del auto de Anastasio, ¿no? Cómo la docente interviene sobre el título de un cuento, donde buscó específicamente dos palabras que empiezan y terminan igual, ¿no? ¿Qué dice la docente? Ustedes saben que este libro es el auto de Anastasio. ¿Dónde está escrito el título? Pablo dice acá y señala el título. ¿Y por qué te parece, Pablo? Porque está más negro y tiene las letras más grandes. Nicolás dice, acá señor, dice auto y señala auto. La docente, ¿por qué? Y Nicolás dice, porque empieza con la A. ¿Y por qué no acá? Señala Anastasio, que también empieza con la A. ¿Cómo me doy cuenta dónde dice auto si las dos empiezan con A? Nicolás y Pablo dicen, miran el título y dicen la palabra despacio, se quedan pensando. ¿Cómo termina auto? Nicolás con la O. Esa es auto porque termina con la O y señala la letra O en auto. Y Pablo dice, esta, y señala Anastasio porque también termina con la O y hay una cara de desconsuelo. La docente dice, parece que esta vez no sirve fijarse en los inicios y los finales, ¿no? Las dos empiezan y terminan igual, ¿qué problema? Y viendo que los niños están perdidos, continúa. Está la de Silvia, que es el nombre de una compañera, en Anastasio. Y Nicolás dice, Anastasio lentamente, sí, tiene la S. Y la docente, a ver, ¿dónde? Decile a Pablo. Nicolás dice, mira, Anastasio. Y Pablo dice, sí, sí. ¿Y cómo es? Y Nicolás dibuja la letra S en el aire. Escribíla para que Pablo la vea y Nicolás escribe S. La docente, muy bien, fíjense en cuál de estas palabras, y señala el título, está la S, para ver dónde dice Anastasio y dónde dice auto. Nicolás y Pablo, acá dice Anastasio, porque está la S, y acá no. Está la U, la T, la O. Y Nicolás dice, auto, no tiene S. La docente, muy bien, ahora sí estamos seguros de dónde dice auto y dónde dice Anastasio. Y Pablo dice, y acá señala él, porque dice que está la de Esteban. La docente, muy bien, ¿y cómo leen todo el título? Nicolás y Pablo dice, el auto de Anastasio, señalando con el dedo adecuadamente. Y la docente les dice, cópienlo ahora en la ficha, ¿no? Esta es una intervención, la leo porque no es muy larga y que me parece fundamental para entender cuáles son las intervenciones que las maestras deberían hacer, ¿no? Y cuál es lo esperado desde el lugar del director y desde el lugar de este posicionamiento en este paradigma en donde tenemos que enseñar la lectura y la escritura. Y acá simplemente pensar qué líneas de acción incluirían en el proyecto institucional para garantizar las condiciones didácticas, previsiones e intervenciones didácticas necesarias para estas situaciones en la planificación. ¿Qué les parece? Si alguien quiere hacer algún aporte. ¿Qué les parece? ¿Qué tendríamos que pensar en el proyecto institucional para asegurarnos que el trabajo de las maestras y los maestros del jardín tenga que ver con este tipo de intervenciones? ¿Cómo lo podríamos hacer? Yo. A ver, 909, dale. Sí, me parece que una de las acciones principales, digamos, para poder monitorear esto son las visitas áulicas, ¿no? Me parece que a través del asesoramiento docente sostenido y con brindando un asesoramiento que se pueda llevar a cabo, ¿no? Teniendo en cuenta las características de los grupos, las distintas edades, los espacios que hay en las instituciones,
y también con una vuelta luego después, ¿no? Del asesoramiento, ¿no? Hacer un asesoramiento y dejarlo así como en la nada, sino hacerlo sostenido de manera sistemática, y también permitiéndole a esa docente que, como decía Ángel, cuando le tocó hablar 9-18, esto de que a veces hay un poco de resistencia a lo que es el asesoramiento, ¿no? La presencia de un directivo adentro de la sala está tomado históricamente como algo que evalúa desde lo restrictivo, ¿no? Entonces, me parece que por ahí darle una vuelta de tuerca a eso también, como esto que vos mencionabas con respecto a que el asesoramiento funcione como un real asesoramiento de acompañamiento para mejorar la práctica docente, ¿no? Y para que esos niños se les garantice que van a aprender cada vez mejor, ¿no? Y todo esto lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a veces... Lleva mucho tiempo, y esto lo tenemos que saber. Nada sucede de un día para el otro. Exacto. Hay que pensar en pequeñas intervenciones para que se apropien de esas intervenciones y avanzar sobre otras, ¿no? Porque todo junto es mucho. Entonces, eso también. Y en el proyecto institucional, ¿cómo te parece que podría figurar esto? ¿Cómo podríamos, más allá del acompañamiento áulico, qué otras cosas? Me parece que en principio, bueno, una participación real de todas las docentes me parece que es importante, la relectura de las áreas del diseño también. Bien. Poder estar actualizados y más que nada porque el diseño, si bien es un material de consulta permanente, muchas veces se tiene como sabido que hago este contenido. Y a veces la lectura justamente, sobre todo en las orientaciones didácticas de cada área, me parece que enriquecen un montón y son muy accesibles para la lectura, ¿no? Entonces, promover ¿no? estas lecturas o mismo documentos desde el ABC, me parece que eso, como parte de los acuerdos institucionales, podría estar, ¿no? Como un asesoramiento constante de una lectura del material oficial, sobre todo. Claro, poder ofrecerles a las maestras, tenemos un montón de herramientas en donde aprender cómo tenemos que hacerlo. Como vos bien decís, en el ABC, en el Continuamos Estudiando, tenemos un montón de orientaciones. Sí, pero... y sí, hay que promoverlo bastante y hay que estar ahí, no dejarlo. Y otra cuestión que también me parece como muy relevante es el tema de la articulación entre secciones, ¿no? Porque muchas veces se trabaja en una sección una actividad, supongamos la escritura del nombre propio, vamos a poner entre sala de 4 y de 5, y luego se vuelve a repetir, ¿no? Se vuelve a repetir lo mismo, se vuelve a repetir con las mismas herramientas, con las mismas intervenciones. Entonces, poder hacer una articulación real, y también vuelvo a lo sostenido, a lo dinámico, a lo flexible. Me parece que también es importante que esa articulación, muchas veces las cuestiones de vínculos hacen que esto quizás no se dé, pero me parece que también hay que trabajar sobre eso dentro de lo que tiene que ver con el proyecto institucional y los acuerdos institucionales, ¿no? Bien, bien ahí, bien. Bueno, para el próximo encuentro, que va a ser ya justo antes del receso, la idea es que puedan escuchar a Paola Davico y Marita Reynoso en el ámbito de la literatura del nivel inicial, en la serie Canto Rodado, que puedan revisitar las propuestas en torno a las bibliotecas institucionales y áulicas de sus jardines a cargo, ¿no? Eso sería fundamental. Y bueno, seguir registrando los jardines seleccionados en el Drive, ¿no? Aspectos vinculados con la supervisión de una planificación de lectura por sí mismo y la respectiva devolución a la docente. Los demás equipos directivos realizan el mismo ejercicio sin necesidad del registro en el Drive. Esto es un poco la idea del trabajo para el próximo encuentro. Bien, y ahora las preguntas que me tengan que hacer. Pido disculpas del bochinche, deben haber escuchado ruido, pero están con las máquinas acá afuera y se me complicó. A ver, Anabela, Nancy, algo para... Bueno, ahí estábamos leyendo la consigna y nos preguntábamos
seguimos con los mismos 4 seleccionados, pero que bueno, que nuestra intención es que cuando vayamos a los jardines, que ya lo hemos empezado a nombrar, vamos a ir a buscar este trabajo del resto de las instituciones. Queremos ver que esto esté ocurriendo en todas las instituciones, esta mirada sobre nuestras propias prácticas y nuestras intervenciones, ¿no? Bien. Así que, y quizás después lo charlamos, Irene, pensábamos, porque te vimos que en los otros distritos estuviste presencial, nos gustaría poder tener un encuentro presencial. Sí, yo no tengo problema, ustedes me dicen y lo organizamos presencial. Entonces, pensábamos que quizás para el próximo encuentro podamos hacer un encuentro presencial. Sí, sí, ustedes me dicen dónde y allá voy. Bueno, esto como para anticiparlo para todos. Lo único que para hacerlo presencial tenemos que pensar ya con un arranque a las 8:30 de la mañana, para que aprovechar mejor. Por supuesto. Sí, porque tenemos esta dificultad que algunos jardines hoy de islas no pueden estar, ¿no? Entonces como que a veces se complica un poco, pero para que todos puedan tener la posibilidad de estar y compartir. Sí, siempre resulta más rico hacerlo presencial. Sí. Bueno, acordamos una fecha para julio, la semana esa, la última semana de julio. Sí. Si quieren, acordamos ahora mismo una fecha. Bueno, ¿querés que ahora te escribamos y vemos la fecha y después ya la compartimos con todos? Dale, así ya todos también lo están sabiendo con tiempo. Bárbaro. Bueno, agradecerles a todos, y sabemos que algunos se tienen que ir a otras instituciones corriendo, así que bueno, les agradecemos y seguimos trabajando juntos. Sí. Así vamos por ahí. Ahora les comparto el Power para que tengan. Perfecto, para que lo tengan. Sí. Bárbaro. Gracias, Irene. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias a San Fernando por estar. Chao a todos. Chao. Chao, gracias. Chao, buenos días. Buen fin de largo. Chao. ¿Dónde estamos?